Muy buenas noches. Hoy presentaremos la educación superior en Perú. En el módulo de políticas educativas en la educación superior de Latinoamérica, encargado por el máster Patricio Vera. Integrantes del grupo el ingeniero Andia Pozo Jimmy Carlos, ingeniero Rueda Morón Sabat Alain, ingeniero Wilber Eric Rocabado Guevara y la ingeniera Arredondo Crespa Cecia Jimena. Los datos generales de Perú. En Perú es uno de los países donde abarca un 72.135.875 habitantes y tiene una extensión de 1.285.275 kilómetros cuadrados, donde la población urbana, que es el 72.3, y la población rural es un 27.7, donde el idioma oficial es el castellano, donde predomina también el quechua aymara, que la lengua aborigen del castellano es un 83, 16 y 3% en idioma. Como introducción a la temática es la calidad de educación superior que han sido instaladas y afirmados por la Agencia Regional de Educación, donde los medidores se destacan en la década de los 90. Vemos que los indicadores como el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abarcan una puntuación donde van generalizando la calidad educativa que debemos necesariamente tener en una infraestructura, objetivos como instrumentos, equipamientos, líneas de investigaciones, para ser calificado como docente, la verificación del servicio educativo, donde vemos que existe una medición constante a las universidades. Para tener el crecimiento se ha creado diversas instituciones de educación superiores universitarias y no universitarias, procediendo a las estructuras de la integración de los funcionamientos de los criterios estándares que se deben a la calidad de la educación superior en este país, que es el Perú. Para este cumplimiento, el objetivo de la política asegura que la calidad refiere a un decreto supremo. Se ha planteado los 4 pilares fundamentales. El primero es informar, confiabilizar y las oportunas para todos los universitarios que están en las universidades como en los colegios para tener un acceso directo a las universidades. Un fomento para la mejora del desempeño. Se dan recursos a instituciones que se han propuesto propósitos y metas para acompañar a seguir a una educación universitaria. En el pilar número 3, la acreditación y la mejora continua de los servicios y los estándares que se pueden regularizar, donde se ve la calidad muy ciertamente. Como pilar número 4, el licenciamiento como garantía de las condiciones básicas. El Acuerdo Nacional aprobó las políticas del Estado agrupando 4 ejes temáticos: la democracia en el Estado de Derecho, que se va incluyendo poco a poco en las universidades, la democracia y el Estado, una democracia autónoma donde se introduce todas las políticas dentro de las universidades, la equidad y la justicia social, donde se ve que los parámetros donde los estudiantes tienen que ser escuchados y los docentes también para las mejoras continuas, la competitividad del país que van generando entre unos y otros años, van mejorando. 4. El estado eficiente de la transparencia y la descentralización de las materias. Como una propuesta de aplicar a las políticas, podemos ver que vienen a construir un marco de orientación a las políticas y metas de acciones. Las políticas educativas aseguran una calidad de educación superior universitaria. La acreditación y la constituyente es un instrumento poderoso para promover la movilización de estudiantes y de docentes. Las políticas de promoción y de calidad necesitan enfocarse mejoras permanentes en las profesiones y en los institutos. Bueno, voy a hablar acerca del proceso histórico en la educación superior de Perú. La primera reforma que viene de 1918 a los 80. Es importante mencionar cómo nace la educación superior en Perú. La Universidad San Marcos fue la primera universidad de Perú, que fue fundada en 1551 como una universidad teológica.
durante los dos primeros siglos del el 16 y el 17 se organiza en función de prácticas pastorales, de la conquista espiritual de las poblaciones indígenas y la dominación del Perú. Algunos antecedentes, por ejemplo, aquí vemos una comparación. En la época colonial, había los centros de estudios, pero era solamente para personas honorables. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos solamente era para personas de la alta sociedad o personas de sangre limpia que pertenecían a una línea de personas descendientes de europeos. Para 1919 se institucionaliza bajo intereses de la burguesía, pero ya en 1960 se crea la Ley 1341-7, donde la universidad se moderniza y hay más profesionales y se reforma. La universidad se masifica y mercantiliza. La centralidad de la Universidad de San Marcos se rompe y se desliza hacia un sistema masificado y heterogéneo de educación superior. Hasta 1950 solo existían 5 universidades, 4 estatales y una privada, con alrededor de 20.000 estudiantes. Para 1960 se contaba con 34 universidades, 20 de ellas estatales, con 111.572 estudiantes, pero para el 2017 habían 143 universidades, 92 privadas, 51 públicas y aproximadamente 1.125.000 alumnos. Perú siempre hizo un aporte económico al sector privado de la educación superior. En el año 1980, por ejemplo, el 35% de esa ayuda económica era para la Universidad Católica de Perú y el restante 71.7% para la Universidad Cayetano Heredia. La segunda reforma de la década del 90. Aquí surge el fenómeno de la globalización y la sociedad del conocimiento se profundiza la mercantilización de la universidad contemporánea. Buscan transformarla según las necesidades del mercado en una institución donde los conocimientos son bienes y valores. Únicamente existen porque permiten generar ganancias. Proceso neoliberal de la universidad impulsado por los expertos internacionales de la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, que tienen la capacidad de transformarlos en políticas públicas de la educación superior. La tercera reforma es del 2000 hasta el presente. Aquí se dan las nuevas tecnologías y entran en conflicto con los viejos modelos educativos heredados de la antigüedad. Las tecnologías de la información y la comunicación son la principal característica de esta tercera reforma, ya que se cambia el proceso de enseñanza radicalmente, es diferente al modelo tradicional. El aprendizaje se vuelve muy complejo, interactivo y participativo. Algunos datos estadísticos. El crecimiento de los servicios el nivel de la educación superior ha sido espectacular. Según el Compendio Estadístico de 1994 al 95, se registra que entre 1982 y el 94 la matrícula total habría pasado de 379.193 a 727.181 estudiantes, con una tasa de crecimiento anual del 5.6%, la más alta entre los 4 niveles de educación del sistema. En el último control del 2001, la matrícula llegó a 813.574 estudiantes. En cuanto a los docentes, tenemos los siguientes datos, que para 1995, el personal docente total en educación superior era de 49.249. Sin embargo, ya en 2001 vemos que la cantidad es superior a los 60.000. En el 96 funcionaban 462 facultades que ofrecían 884 carreras profesionales, 267 maestrías, 52 doctorados y 54 cursos de segunda especialización. Para el año 2000, el número de programas de doctorado disminuyó a 33 y la segunda especialización se mantuvo casi invariable, pero los de maestría aumentaron a 332 y las carreras profesionales a 1.082. Además, el número de universidades pasó de 48 a finales de los años 80 a 77 en el año 2000.
¿Cómo están, compañeros? En esta ocasión les habla Wilder Rocabado. Les voy a hablar sobre la descripción actual del sistema de educación superior y sus problemas recurrentes. Hablando sobre el sistema actual de la educación superior, hacemos un análisis que se ha creado una ley de la ley 30.220, una ley universitaria creada en julio de 2014, y sobre todo en el artículo 12 se crea la SUNEDU. ¿Qué es la SUNEDU? Es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. La SUNEDU es un organismo adscrito al Ministerio de Educación. Asimismo, la SUNEDU es parte de su responsabilidad de supervisar la calidad de servicio educativo universitario y el otorgamiento de grados y títulos. También se podría decir que parte de su licenciamiento para las universidades públicas y privadas está a cargo de la SUNEDU. Hemos hecho un análisis de la educación superior y se ha evidenciado que hasta el 2019 existen 51 universidades públicas y 92 universidades privadas. Datos curiosos de este sistema educativo en Perú, tenemos en cuenta de que la más antigua es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está en Lima y fue fundada en el año 1551. Otro dato curioso es que desde el año 2000 se han fundado 23 nuevas universidades en Perú. Actualmente hay 11 universidades peruanas que decidieron formar parte de la red peruana de universidades nacionales para la internacionalización, RUNAI. Otro dato es que la mejor universidad a nivel mundial reconocida está la Universidad Católica del Perú, que actualmente es la más prestigiosa, está ubicada en el puesto 21 de más de 350 universidades en el ranking QS, entre las mejores universidades de Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito sobre las mejores universidades públicas que están actualmente en Perú. Tenemos aquí una tabla de qué universidades están. Tenemos la Universidad Nacional de San Marcos, tenemos como la mejor. Fue creado, su disposición legal de creación fue la cédula de fundación. Fecha de su creación fue el 12 de mayo de 1551. Aquí tenemos las 5 mejores universidades públicas. Entre esas está, como ya mencioné, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, tenemos la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, en el puesto 4 tenemos la Universidad Nacional de Trujillo y en el quinto la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hacemos también un análisis de las universidades peruanas hasta la fecha. La mejor ubicada es la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se encuentra en Lima, y su fecha de creación fue el año 1917, ¿no? Luego seguidamente está la Universidad de Perú, Cayetano Heredia, luego está la Universidad Católica de Santa María, luego la Universidad del Pacífico y luego la Universidad de Lima. Vamos a conocer cómo están a nivel mundial. Para eso hemos visto el ranking de universidades a nivel global que está publicado en una web, según la fuente que está hasta julio 2020. La mejor ubicada es la Pontificia Universidad Católica de Perú, que está a nivel mundial en el puesto 944, es decir, que está dentro de las 1000. Y seguidamente de eso podemos ver que están las otras universidades, ¿no? La que le sigue es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que está en el puesto 2804. Luego viene la Universidad del Pacífico Peruano, que es la 3110. La Universidad Peruana Cayetana Heredia, que está en el puesto 3525, y así sucesivamente, ¿no? Actualmente la educación superior en tiempos de COVID, para esto se estableció órdenes que fueron aprobadas mediante resolución ministerial 80-2020 por Minedu, por el Ministerio de Educación, y la resolución ministerial del 81-220, en el marco del estado de emergencia nacional aprobado por decreto supremo. Y aquí inicialmente cuando se inició la cuarentena del 44-220 y así fue sucesivamente. Recuerden, hasta la fecha se tiene registro de que está paralizado, viene paralizando por mes, y es por eso que hay varios decretos. El último es el 116-2020 del PCM, que es esto donde establece que la suspensión de actividades es hasta el 31 de agosto. Ahora vamos a hablar de los problemas recurrentes de la educación superior. En este punto se puede decir que la enseñanza es parte ya de nuestra vida social y no constituye un nivel de apartado y especializado. Se trata de un aprendizaje que desborda la propia institución universitaria,
Los jóvenes pueden alcanzar la información y los conocimientos existentes en todo el mundo mediante el Internet, las redes sociales, seminarios virtuales y múltiples plataformas digitales. Por otro lado, significativo, gran parte del aprendizaje puede ocurrir más allá de la oferta y demanda del mercado. Por ejemplo, las nuevas tecnologías entran en conflicto con los viejos modelos educativos de la universidad. Gran parte del aprendizaje puede ocurrir más allá de la oferta y demanda del mercado. Los conflictos derivados del nuevo modelo pedagógico que introducen las nocivas tecnologías educativas y en un sistema educativo masificado, mercantilizado y de bajos niveles de calidad, las nuevas tecnologías de aprendizaje se transfiguran en un discurso retórico y de vacío de contenido. Con esto podemos ver que estamos entrando a una nueva era de educación virtual, donde existen muchas ventajas y desventajas, ¿no? Y yo creo que cada quien puede hacer, y hay que hacer un análisis, hay que ver en qué nos puede ayudar para poder sobrepesar esta situación, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con avances importantes. La UNESCO resalta la política educativa desarrollada por el gobierno peruano en diversos aspectos, principalmente el referido a la mejora de capacidades y condiciones del desempeño de los docentes. Asimismo, destaca avances logrados en temas como la universalización de la educación básica, la inclusión del sector femenino y alfabetización. Los resultados de la última evaluación censal de estudiantes realizada en alumnos de segundo grado de primaria muestra que ha habido una elevada mejora en estos últimos años en lo que respecta a comprensión de lectura y resolución de problemas de matemáticas tanto en colegios públicos como privados. A partir del compromiso asumido por los países iberoamericanos en la reunión de ministros de educación en mayo del 2008, se elabora el documento propuesto de metas educativas e indicadores al 2021, donde se recogen los aportes y sugerencias formuladas por los distintos actores y agentes del quehacer educativo peruano. Las políticas educativas tienen como marco de referencia al Proyecto Educativo Nacional, el cual a su vez recoge y sintetiza los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales, siendo los que más se representan en el ámbito internacional las metas de desarrollo del milenio, lograr la enseñanza primaria universal, el Plan Nacional de Educación para Todos, formulada por el Foro Nacional. En el ámbito nacional tenemos el Acuerdo Nacional que establece el acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte y desarrollo de la ciencia y tecnología. La Ley General de Educación que establece los fines y objetivos de la educación peruana. A continuación se presentan 6 objetivos del Proyecto Educativo Nacional y los lineamientos de política educativa que de este se derivan, que se encuentran considerados en el Plan Perú al 2021. Número 1, oportunidades y resultados de igualdad para todos. Número 2, estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Número 3, maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Número 4, una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. Número 5, educación superior de calidad que se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Y número 6, una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Como conclusiones tenemos que durante la segunda mitad del siglo pasado, en el Perú se expandió considerablemente la cobertura de la educación básica. Primero fue la educación primaria, luego la secundaria y más tarde la educación inicial. El proceso de la educación superior en Perú, que define su carácter eurocéntrico, es el resultado de las relaciones de la universidad y el poder establecido históricamente, iglesia, Estado y mercado. La universidad se ordena en función de los saberes teológicos de la conquista de las almas, la razón de Estado y la educación por competencias para el mercado global. Modernidad y educación universitaria en el Perú se conectan directamente con el proceso de universalización del saber. Desde su fundación, la universidad involucra el desarrollo de una visión del mundo moderno y de colonialidad. Encarna una manera de pensar y una forma de producir conocimiento. Hoy, más peruanos acceden al sistema educativo, pero las desigualdades de acceso relacionadas con el entorno socioeconómico, el género, la ubicación geográfica, la lengua materna, entre otros, son profundas y aumentan a medida que se avanza hacia niveles educativos más altos.
Los esfuerzos que se están realizando para extender la educación inicial son fundamentales para seguir progresando en profundizar el acceso y la cobertura educativa en el Perú. Los avances futuros van a requerir políticas más enfocadas en los grupos y zonas más desfavorecidas. Para cumplir con la función pública de proveer un servicio educativo de calidad, se necesitan mayores recursos públicos. Es necesario aumentar la confianza de la ciudadanía a través de mejores servicios públicos, dado que una parte importante de ella se muestra dispuesta a pagar más impuestos para poder financiar estos mismos servicios públicos de mejor calidad en salud, educación, seguridad. Si bien se ha observado un aumento en los últimos años de la inversión en educación, cerca del 3.6% en 2015 y 3.85% en 2016, este nivel se mantiene relativamente bajo respecto a lo invertido en los últimos años en países de la OCDE y de países vecinos de América Latina. Como un ejemplo, Bolivia en el 2014 tenía una inversión del 7.9% del PIB. Bajo esos niveles de inversión, Perú tardaría 2 décadas en cerrar la brecha en educación. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.